Día de Menores es el tema que hemos preparado para hoy, o más bien que nos trae hoy la doctora Catalina Cardoso, nuestra invitada, y de la cual abrimos ya nuestras líneas telefónicas por si tienen dudas o inquietudes acerca de esto, que es tan importante saberlo, ¿sabes? Sobre todo porque los derechos de muchas de las madres están siendo vulnerados todos los días, todos los días. Y a pesar de que algunas veces se vaya a las comisarías de familia, se trate de poner como las medidas respectivas, como que pasaran los años sin que nada ocurriera, como si fuera una responsabilidad única y exclusivamente de las madres y no del padre y madre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz nuevamente de estar aquí invitada por estas mujeres tan hermosas y siempre feliz de poder compartir el conocimiento con tantos hombres y mujeres y familias que requieren precisamente de asesoría profesional en estos asuntos. Bueno, vamos a hilar delgadito, ¿cierto? Sí. Porque es que cuando se habla de la custodia de un menor, empecemos por eso. ¿Quién tiene la custodia de un menor? ¿Y cuál es la custodia? Primero, ¿qué es eso? Bueno. Sí, eso es muy importante porque es un concepto que todo el mundo confunde, inclusive mis colegas van regañados de una vez. Custodia, como lo entendemos aquí en Colombia, es criar, es educar, es formar. Miren que es un acto muy personalísimo de papá y mamá. Esa es la custodia. Por lo tanto, siempre va a ser compartida, porque son ambos, papá y mamá, los que están decidiendo qué religión, cómo vestirse, qué comer, todo eso que es la crianza y educación. Otro concepto son los cuidados personales, que eso sí es con quien habita. Normalmente pues uno diría que los cuidados personales están en cabeza de papá y mamá cuando viven con ambos, pero en otros escenarios como divorcio o separación se decide por uno de los dos. Generalmente por nuestra cultura con la mamá, pero también puede estar y se está tendiendo a que ya sean con el padre. Y muy ocasionalmente, muy excepcionalmente, con ambos, generando mucha inestabilidad pues a los niños, niñas y adolescentes de estar de allí para allá, y perdónenme la expresión, como un pan de queso maluco. Yo quería precisamente preguntarte por el tema, porque no sé qué tan sano sea para los niños o para los adolescentes estar, como tú dices, de un lado a otro, aunque se sabe que es una responsabilidad de ambos, ¿no? En casos así, lo mejor para los niños y lo mejor para los papás, ¿cómo debería ser un acuerdo que sea sano y que sea, digamos que, equitativo? Pues mira, todos los acuerdos que tengan que ver con niñez y adolescencia pasan por el ICBF y la mayoría de las veces el ICBF no acepta estos acuerdos precisamente porque desde los equipos psicosociales se dan cuenta que eso genera muchísima inestabilidad y genera muchísimos más problemas. Lo máximo que ha hecho nuestra Corte Suprema de Justicia es 1 año papá, 1 año mamá. Y eso genera quizás un poco más de estabilidad, pero verificando que... ¿Un año qué? ¿Un año viviendo con 100% con mamá y 1 año viviendo 100% Pero con las visitas cada 15 días, pues como hacen los papás. No, me va dando un Pero es que variado. hay parejas que dicen una semana contigo, otra semana conmigo. No, peor. Ajá. De domingo a miércoles con papá, de miércoles a domingo con mamá. Dos y ya se closets, dos imaginarán, casas, dos normas. Hay dos veces. autoridades, dos nutriciones. Y si los papás no tienen la suficiente madurez para tener una buena comunicación, pues imagínate cómo termina esto desatando peores escenarios. Entonces, mi recomendación siempre es, y se lo digo a todos mis estudiantes, a mis colegas y pues a mis clientes, es decidan por un hogar y que el otro tenga unas visitas o un derecho a compartir muy amplio, que se puede hacer. Por beneficio de los niños debería ser así. Sobre todo, además que no es un territorio para dividir. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, tienen dignidad y no nos podemos dividir eso como si fuera un terreno, como la mitad para acá y mitad para acá, ya. A veces pareciera más un juego de egos y de vanidades y de orgullos y demás. Entonces la custodia, por lo que entiendo, no puede cambiarse, no puede ser exclusiva, o hay algunos casos en los que sí. Es exclusiva. ¿O cuándo se pierde esa Se puede perder la custodia efectivamente cuando hay abandono total o cuando hay abuso, cuando hay violencia, cuando un juez determine que cómo será de malo el papá y la mamá que ni siquiera lo puede criar. Es muy excepcional, obviamente suceden los casos de violencia, de abusos sexuales, de abandonos totales, en donde ni siquiera ese derecho tiene. Pero normalmente es de lo más difícil. Todas las decisiones respecto a los hijos y las hijas tienen que ser por ambos padres. Decisiones tan complejas como la religión hoy en día, inclusive asuntos nutricionales y ser vegano, vegetariano o omnívoro, decisiones como qué colegio, entre otras.
Pero los cuidados personales, si hay separación, sí tienen que estar en cabeza de uno y del otro, y el otro tendrá un derecho a compartir o de visitas muy amplio para que esa paternidad, esa maternidad sea ejercida conjuntamente y con corresponsabilidad afectiva. En el tema económico, ¿qué tanto incide en que o papá o mamá, voy a abrirlo para ambos campos, no Sí. quiero irme para un solo género, por decir, no cumpla con su cuota o digamos que saque un pretexto, saque el otro y sea realmente solo uno el que económicamente vea por ese menor? ¿Habría posibilidad de que el que no esté, digamos, con esa responsabilidad pueda perder la custodia? El incumplimiento Sí. a los deberes Sí, económicos económicos. no hace perder custodia ni patria potestad. Pero ahora, pero sí ciertos derechos, por ejemplo, el Sí, permiso cier- de salida de país. Sí, del ciertos país. derechos, porque cuando se demanda ejecutivamente, que es para que cumpla con la cuota alimentaria, además se solicita que se inscriba al REDAM, que es el registro de deudores alimentarios morosos, y allí pierden una cantidad de derechos, como exigir visitas y evitar la salida del país. Acabas de mencionar patria potestad. Esa es otra. Yo necesito aquí plastilina. ¿Cuál es la diferencia entre custodia y patria potestad? La patria potestad es muy sencillo, es una institución absolutamente económica y patrimonial. Es el derecho, o más bien la facultad que tienen ambos padres, de administrar el patrimonio del menor. ¿Por qué es tan exclusiva? Porque no todos los niños, niñas y adolescentes tienen patrimonio. Y para esos niños y niñas adolescentes que sí tienen patrimonio, porque trabajan, tienen un oficio, reciben una herencia, una donación, pues entonces sus padres van a administrar ese patrimonio y lo van a usufructuar. La patria potestad también implica representación legal, porque como los niños, niñas y adolescentes para el derecho son incapaces, quienes suscriben contratos, demandan, contestan las demandas son los papás. Entonces miren que tenemos que distinguir las tres instituciones: patria potestad, custodia y cuidados personales. Ay, no, pero yo sí me quedé como Maluquita. Sí, porque uno dice, "Ve, pues voy a irme por el lado de el que quiere hacer o la persona que hace el incumplimiento como tal. No voy a hablar de esa persona que dice, no puedo darte la cuota alimentaria porque me quedé sin trabajo, no puedo dártela Sí. porque no tenga como quien, pero como papá quiero seguir ahí presente, digamos que es un caso o una excepción a la regla. Pero ese papá que uno sabe que tiene con qué dar y que se hace el loco y que no quiere dar la cuota, y es esa mamá la que además se tiene que partir, o el papá en este caso, vuelvo y digo, estoy por mencionar, se parte el lomo trabajando por su muchacho o por su muchacha, y entonces el otro va y entonces dice, vengo por el niño, y uno sabiendo que tiene un carro, que tiene el otro, que llega, o sea, que tiene las comodidades, o sea, entonces ahí, ¿qué? Vuelvo y te digo, presentas la demanda ejecutiva, se inscribe a este deudor alimentario moroso en el REDAM y pierde una cantidad de derechos. Doctora Catalina, pero ¿al cuánto tiempo es moroso? Porque existe otra figura y es el que nunca da nada, pero cada 6 meses aparece con la mitad de una Mora cuota es desde el alimenticia. primer día. Ajá. Y mora puede ser por inoportuno, es decir, no pago a tiempo, o por parcializado, es decir, no fue el todo, porque también empiezan con ese jueguito de no te consigno el millón, sino 750 y el otro mes 895, eso también es incumplimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los abogados? No es que necesitemos muchos meses de incumplimiento, sino que acumulamos muchas cuotas para la demanda, para que sea Pero más... si esa persona no tiene ni propiedades a su nombre, ni compañías a su No, es nombre, que ni sí, trabaja sí. en ninguna empresa, entonces ¿cómo se le cobra? En ese caso, pues no tenemos dónde cobrar, pero para eso está el REDAM que los está presionando con otros aspectos. Por ejemplo, ellos tampoco van a poder salir del país, ellos o ellas, ¿cierto? No hay que pedirles permiso para sacar a los niños, niñas y adolescentes del país de manera permanente o por vacaciones. Inclusive tienen restricciones para enajenar bienes, vehículos automotores, para contratación estatal, para cargos públicos. Es una cantidad de asuntos que pierden y que por ahí los presionan. Habrán unos que no les importará. Pues a mí este tema parece que es maravilloso. Si ustedes en este momento que nos están viendo tienen dudas, inquietudes, nos las pueden mandar a través de nuestro WhatsApp. Y qué rico poder tocar el tema, doctora Cata, después de este corte, Sí. más adelante, hablar de cuando esa custodia pasa a los abuelos o pasa a alguien diferente a papá o mamá. Los cuidados. Los cuidados, exacto. O sea, cuando uno dice, Pasa a los no hay- abuelos, a no hay una ni tía. papá, no hay mamá, entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Mejor dicho, temas en este que hoy estamos tratando, muy seguramente hay muchas inquietudes.
Seguimos hablando con la doctora Catalina Cardoso así del tema de la patria potestad, de la custodia y de la manutención. Y los cuidados personales, perdón. O sea, Es todo que, es yo, diferente. Todo es diferente. Una es patria potestad, otra custodia, otros cuidados, otro alimentos o sostenimiento y otra visitas y compartir. Como vimos- Todo eso hace parte de la relación entre padres e hijos. Como vimos el tema de la custodia, debería ser entre los dos. Solo hay Sí. casos muy específicos y cuando un juez determina en el que la custodia podría ser perdida por uno de los padres. Así es. Muy bien. Vamos bien, ¿cierto? Este punto Siga con el resumen, me gusta. Ajá, En los cuidados personales. En los cuidados personales es la persona que convive con el niño, la que se encarga de sus cuidados, aunque tenga las visitas con el otro progenito. Así, muy bien. Wow, y la patria potestad. La patria potestad manda salud. Mentira. Es el representante legal del niño mientras es menor de Y edad para quien algunas de las administra cosas su y quien patrimonio en el administra su caso que patrimonio. tenga ¿Vio? cositas. Ahí está, no, bien, me acordé. Antes de ver las dos preguntas que tienen nuestras televidentes, yo quisiera que retomemos la pregunta que hizo Sandra antes de salir a corte, que me pareció interesante, y es que si los abuelos pueden reclamar, entonces se dice así, pueden Los reclamar cuidados. los cuidados de los niños. Claro que sí. ¿Y en qué casos lo pueden hacer? Miren que patria potestad es de los papás, por eso se llama patria, de pater. Claro. Miren que es una institución romana. Custodia también es de los papás. Por eso yo recuerdo mucho que mi mamá regañaba a los demás cuando se le metían en la crianza mía. Ahí entendí yo, de mi gran maestra por siempre, que es que la custodia es de los papás. Ajá. Solamente quienes pueden decidir sobre los asuntos más íntimos de la crianza y educación. Pero los cuidados personales sí pueden estar en los abuelos, en una tía, en un hermano mayor, a veces en la vecina, en una buena amiga, también pueden estar. Precisamente en un contexto de una cultura colombiana en donde la familia extensa y ampliada, todos intervienen en este proceso tan bonito que es el de criar y educar a un niño, niña, adolescente. Todo esto se debería hacer igualito a través de juzgados o a través de un juez de menores o a través de quién. Inicialmente interviene comisario de familia, podría intervenir un defensor de familia, es decir, ICBF, cuando ya los derechos están vulnerados y finalmente termina en un juez de familia. Pero la idea es que sea de mutuo acuerdo, mediante mediación y conciliación y que no tengamos Resulta que meter que fueron terceros. a juez de familia, fueron a comisaría, se hizo el documento, se escribió todo en la acta de divorcio y no sé qué. Primer mes lo cumple, segundo mes no lo cumplo, tercer mes, cuarto no aparece. ¿Qué hago yo ahí? ¿A dónde voy? ¿Voy nuevamente a comisaría o me voy directamente al juzgado? Pero ¿con qué finalidad? Cuando no cumplen. ¿No cumple qué? Nada. Económicamente nos fuimos para ¡Ni juzgado. años! Para juzgado, Ajá. porque el juez es el único que puede ejecutar, hacer cumplir el tema de alimentos. En cuanto a visitas, se iniciaría por comisaría o por ICBF para ver si están siendo vulnerados los derechos del niño. Pero es que hay una cosa que yo siempre digo, el amor no se obliga. Uno cómo va a obligar a un papá o una mamá que visite. Y en que sí, pues Sí, que imaginen- visite, no. Entonces, que eso, imaginen el policía sacando el papá braviado de la casa, llevándolo en la patrulla pues a la casa del vaya y juegue muchachito. Pero entonces acá tengo otra pregunta. El que no haya visitas no exime a un papá de no tener obligación económica No. con sus hijos. En lo absoluto. Es que una cosa es compartir y otra cosa es la alimentación. Vamos y con el las preguntas sostenimiento. antes de que me apasione, por favor. Vamos con las preguntas, por favor. Es que a uno muchas veces como mamá divorciada le dicen, y él le colabora, no le colabora, es que no tiene por qué colaborar, es corresponsable. Dice Felipe, dice, yo estoy levantando un niño, va a cumplir 7 años, Levantando. tengo la custodia, ¿cuándo puedo pedir la patria potestad? Gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues primero, hay dos preguntas por hacerse. ¿Para qué quieres la patria potestad? Eso es lo que se llama en derecho interés para orar. Si tu niño que va a cumplir 7 años no tiene patrimonio, real efectivamente no hay mucho interés en pedir la patria potestad. Pero si lo requieres para permisos de salida del país o para tomar decisiones jurídicas respecto al niño, sí tendría interés para iniciar un proceso que es muy difícil, muy complicado,
muy costoso, muy largo, para algo que realmente no necesites. Ay, pero es que a uno le parece triste que uno quiera sacar a su hijo del país y entonces el Pero papá o la mamá no Pero es que aparezcan, entonces el niño no puede salir. La patria potestad es única y exclusivamente para manejar el dinero, las propiedades, el patrimonio y la representación que tenga el menor. Y para permisos de salida es otro proceso. Ajá. Es otro proceso. Segundo, Felipe, tienes que estar en unas causales muy estrictas: abandono total, violencia, abuso, estar privado de la libertad. Entonces mira que no es un proceso cuya finalidad sea tan amplia y que son unas causales y unas pruebas muy difíciles. Además interviene altamente el Ministerio Público para que no se retire mamá, papá, porque no haya razón alguna. Entonces, más bien, Felipe, la pregunta que te debes hacer es: ¿para qué quieres quitarle la patria potestad a la mamá? Y si no es otro el procedimiento el que tú necesitarías para los fines que estás buscando. Por ejemplo, con privación de patria potestad no se quitan visitas, porque son diferentes. Puede haber un padre sin patria potestad, pero con visitas. Y él dice que es porque le quiere dar el apellido, que lo tiene desde que tiene 6 meses. Ah, o Eso sea, que acaban no de debe decir. ser su hijo. No debe ser su hijo Ah, de eso, sangre. Felipe, ya es otro asunto. Ya tendrías que iniciar un proceso, primero ante el ICBF. Bueno, primero para privar la patria potestad de ambos padres, sería por abandono y no de total y dos. absoluto. Luego pasas a ICBF para que declaren al niño en situación de adoptabilidad, luego en ICBF para que te declaren idóneo y finalizas en un juzgado adoptando. Pues es un proceso larguísimo en el que de pronto en algún punto le pueden quitar al niño. Es decir, pueden decir, ya este niño no está contigo porque No. tú no tienes... O sea, el niño siempre puede estar con él mientras pasa este Por proceso. la década del 70 y el 80 pasaba mucho. Entonces se creó ese rumor de que el ICBF quitaba niños, pero ya no. El ICBF trata que siempre los niños, niñas y adolescentes no estén institucionalizados, sino que estén en esos hogares donde Además, hay un niño de 7 reconocimiento, años ya crianza. también, pues pasa como las pruebas psicológicas con el ICBF y de todo y puede hablar Claro, por con supuesto. propiedad. Vamos con este mensaje de John Freddy, dice: un saludo a la doctora Catalina. Ay, no traje mis gafas. Y Yo estoy estoy igual. Dice, ¿ante cuál servidor se debe acudir para solicitar la protección de menores en situación de riesgo, como venta de estupefacientes por parte de sus progenitores y entorno familiar? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se haga efectiva la intervención? Muchas gracias, John Fred. De manera inmediata ante el ICBF, no hay que esperar. Hay que hacerlo Inmediatamente. ya. Inmediatamente. ¿Y qué tan rápido actúan? Cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de grave vulnerabilidad, es inmediato. Sí. Y me ha pasado que estoy en audiencias en la comisaría y llega un caso de estos, suspenden audiencia porque tienen que salir al rescate. Literalmente es un asunto así. Ah, bueno. Entonces- Vamos a leer la tercera pregunta de los televidentes. Cuando- Estaban solamente esos había dos, esos esos estabas dos. Bueno, entonces teniendo claro, digamos, como estos panoramas, bueno, no es tan claro. Yo digo, teniendo tan claro, pues sí hay que tener, o lo que sí hay que tener claro es que lo ideal o lo idóneo es que papá y mamá se pusieran de acuerdo en estos temas. Claro que sí. Porque siempre el que va a estar en el medio va a ser el menor, ¿cierto? Y que se pongan de acuerdo. Aquí el tema es qué tanto ha avanzado la ley para manejar, digamos, este tipo de cosas que no se alarguen y terminen siendo años, ya cuando el chico es hasta mayor de edad y nada se pudo solucionar. ¿Cómo hemos avanzado en la legislación en este país? Pues más que un asunto de legislación, que sí tenemos una legislación muy buena, no solamente porque nosotros ratificamos todos los convenios internacionales sobre derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y tenemos un código de infancia y adolescencia que es motivo de orgullo nacional. Más que un asunto de legislación, es un asunto de la institución. Que juzgados de familia, comisarios y defensores de familia tengan los recursos humanos, económicos y tecnológicos para poder solucionar estos conflictos. Entonces, ¿de ¿de qué el depende? ICBF trata de ser muy rápido y muy ágil en ese Sí. tipo de conflictos? Pero depende de las regiones, ¿cierto? Vamos a encontrar regiones Ah, bueno. muy desamparadas en donde el pobre defensor de familia es comisario de familia, inspector de tránsito, inspector de policía, Sí, sin tiene equipo razón. social, psicosocial y municipios y regiones Tiene con razón. alta vulnerabilidad de niños, ¿cierto? Hay otras en las ciudades capitales en donde encontramos mejores condiciones e institucionalidad, pero sigue siendo un asunto de comisarios de familia, defensores de familia, siguen pidiendo recursos, necesitamos más gente, necesitamos más capacitación, necesitamos más equipo psicosocial para que esto sí pueda ser verdaderamente rápido. Es que para ellos es un trabajo y lo tienen muy consciente, pero para
el niño y para esa familia es la vida Es una entera. necesidad, es una necesidad. Yo creo que no solamente se necesitan más recursos en cuanto a las leyes, creo que de una u otra forma lo que necesitamos es una conciencia y humanización mayor frente a completamente. nuestra responsabilidad como padres de familia y a entender que nuestras diferencias y nuestras dificultades, las que al final nos pudieron llevar a no estar juntos como pareja, no tienen nada que ver con la responsabilidad que asumí cuando traje un hijo al mundo, que creo Y que eso es sumado indispensable. a que tenemos que empezar a darle la voz a los que nunca han tenido voz, a los niños y a las niñas, a empezar a hablar y a escucharlos, quizás de ellos desde su punto de vista, desde su percepción de niñez y adolescencia, tienen mucho que enseñarnos. Y finalmente en los juzgados y esos comisarios y defensores de familia que escuchan a la niñez y a la adolescencia, encuentran que en la voz de ellos está la justicia. ¿Cuál es su Instagram, doctora, para poderla seguir y poder aprender más de derecho? Mi Instagram, Cardoso y Úsuga Abogados. Ajá. Pensé que te ibas a fijar. Yo que no te también, acordabas. yo no lo sabía. Está nuevecito, entonces yo, ¿cómo es que es? Cardoso y Úsaga Ahí Abogados. estamos. No, asociados. Asociados. Cardoso y Úsuga asociados. Asociados. Está nuevecito. Cata, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Creo que este tema, como siempre, temas tan interesantes se quedan cortos en dudas. Yo sé que Sandra se quedó con dudas, yo me quedé con dudas. Además, Todos nos no- queda- y seguramente todas las personas que nos ven. Además, quedan no con hemos muchas dudas. hablado de los permisos de salida. ¿Qué será No, otro es que tema? cuando, no, bueno, ya vendrá, porque yo decía, ¿cuándo ya el niño tiene voz para decir con quién se queda? Yo digo que desde el mes. Y se mira las uñas. Yo también. Sí, se mira las uñas, pero bueno, muchas gracias por acá. ustedes. Seguramente volveremos a tenerte.